hoy y ya con eso estaría listo. Pero por ahí es tedioso. Bueno, yo creo que podemos empezar, ¿te parece? Sí. Eduardo, ya estás transmitiendo, ya está todo listo para que comiences. Bueno, gracias. Bueno, antes que nada, buenas tardes. Vamos a hacer la transmisión esta y ver este práctico. Este es un práctico, en realidad es un conjunto que tiene dos capítulos, diríamos así. Uno es índices de precios y el otro es variaciones de precios. Para eso están las guías. Hay una guía de números índices, que sería bueno que la bajen, y una de variaciones de precio. Eso es más o menos el contenido teórico. Y por otro lado, hay un ejercicio que lo vamos a ir viendo también entre hoy y el viernes, que es un Excel en el cual están los precios, y en ese ejercicio está el conjunto de los dos prácticos, o de los dos capítulos, digamos así. Por eso este tema es índice y variaciones de precio. ¿Podría, por favor, José, cargarlo a números índice en la pizarra esta, en el sistema? Sí, señor, deme un segundo. ¿El Excel quiere usted? No, en la guía de números índices. Y subirlo al Excel también, si después podemos elegir entre uno y otro para ir viendo, estaría el pelo. Bien, aguardo. La forma en cómo vamos a ir viendo sería, es un tema un poquito árido, no es difícil, pero es un poquito árido. Si ustedes, me gustaría que cuando hay algo que no entiendan, me interrumpan, de ese modo lo vamos aclarando, que quizás sirva para todos, ¿cierto? Lo que quería decirles es que a veces no es muy amigable la guía por razones de síntesis, ¿no? Si no se guía pero es muy buena escucharla a la clase, y yo cada cosa le voy a decir más o menos, esto ya es también para entenderme mejor esto, es que le voy a decir más o menos por dónde estaría orientada la evaluación. O sea que presten atención a eso, tengan un papelito, algo para guardar las observaciones que les hago, y pregunten para que se vayan sin dudas. ¿De acuerdo? Entonces, con esto que tenemos acá, se puede ver el inicio de la guía de números índices. Y les voy a comentar más o menos. Los números son una cosa muy importante, bien matemático, por eso a veces poco amigable. Los números pueden ser, los que usamos nosotros son los números reales. Los números reales son esos números que tienen valores intermedios. Por ejemplo, entre 1 y 2 hay infinitos valores. Eso quiere decir 1, 5, 1, 5, 6, 7, etcétera, ¿no es cierto? Con decimales o milésima, etcétera, 10 milésima, millonésima, en fin. Entonces hay infinitos números entre uno y otro. Esos serían los números reales. Hay otra cosa que sería muy buena que la tengamos en cuenta, que es el número concreto. Número concreto habitualmente es lo que usamos, por ejemplo, en física. Y entonces decimos 10 kilómetros, 3 metros, con los sistemas específicos, el MKS, eso que se usa en física. Y nosotros en economía también usamos los números concretos. Por ejemplo, cuando han hecho costos de la maquinaria, no sé si lo han hecho, disculpen si todavía no toco el tema, pero en costo de la maquinaria nosotros usamos mucho las unidades. Entonces, cuando un número está con su unidad, entonces se toma una especie de magnitud, y esa magnitud ya es un número concreto. Se refiere a algo específico, o sea, es el número con su unidad. El caso de los índices son números también.
y son números reales, pero tienen una particularidad, que esos números reales tienen una significación especial. Te doy este ejemplo que después en la guía lo pueden ver. Si yo veo, por ejemplo, la población de estudiantes varones, y hago y digo que tomo como patrón la medida de 1,70, y 1,70 va a ser 1, un número. Pero yo sé que cuando esté refiriéndome a eso y diga 1, es alguien que mide 1,70. Si alguien me dice que está 1,2, ¿qué quiere decir? Que es más alto. Sí, entonces quiere decir que está midiendo 1,84, porque es un 20% más que 1. Entonces, ustedes ven que si bien 1 es un número real y 1,2 también es un número real, el significado que tienen es especial. Y yo les agradecería a los chicos que apaguen el micrófono. Repito, apaguen el micrófono, salvo que quieran hacer alguna pregunta, para que así no tengamos ruido extraño, ¿de acuerdo? Eso es, gracias. Entonces, le estaba diciendo de que son números con una especial significación. Quiere decir que, que es más grande, si es 0,7, que es más petizo, etc. Bueno, eso está también puesto acá con ese valor 50 que está tomado sobre un patrón, es un valor de referencia. En fin, es bien amigable esta parte, así que la vamos a ir salteando. Corramos un poquito para abajo, por favor. No sé si lo puedo correr. Disculpe. Eso es. Correr un poquito para abajo, maestro. Eso es. Ahí vamos. Entonces, ahora vamos a ver los índices, que son todos números reales, pero son números con significación. Entonces, y además que generalmente lo estamos usando, sobre todo cuando nos referimos a precios, porque también se pueden sacar índices de cultivo, de cosecha, valores físicos, lo que quieran, pero en estos casos vamos a poner un énfasis en los índices de precios, que es lo que nos interesa. También debo decir en forma general que este tema era un tema muy difícil de concentrar la atención cuando no había inflación, porque los índices eran harto aburridos, eran todos los meses lo mismo, y entonces los precios de las cosas no variaban. Si bien es cierto que es un fenómeno raro, alguna vez ocurrido en la Argentina. Pero ahora es un tema que está muy de actualidad, digamos así, y que además de servirle para economía y aprobar todo eso, le sirve también para varias cosas, como ser ajustar una cuota de alquiler o lo que fuera, todo eso se utiliza en los índices. Bueno, ahí está una clasificación de índices, cómo se puede hacer. Hay un porcentaje relativo que es un índice para decir cuánto ha variado el precio de algo respecto al mes pasado. Esto que estoy diciéndole es en realidad que se aplica mucho a las series de tiempo. Entonces, un porcentaje relativo es relativamente qué porcentaje tiene el precio de hoy respecto al precio del mes pasado. Eso es todo, por ciento. Es un índice porque me va diciendo más o menos si el precio, si es un índice de precio, va subiendo o no. La forma de tratar, porque acá hay que ver también dos cosas que me gustaría, vamos a hacer acá un pequeño paréntesis, anoten un poquito, tengan en cuenta. El caso de diferenciar lo que es datos de información. Cuando yo tengo datos, recojo valores que son históricos, que están en algún lado, en alguna planilla, en alguna forma. Ahí están los valores. Entonces tomo esos valores y los empiezo a trabajar. El ejemplo más específico para eso es hacer un costo. Yo, para hacer costo, me fijo cuánto cuesta el combustible, cuánto cuesta la mano de obra, cuánto cuesta la semilla, etcétera, etcétera. Las voy ordenando con la receta que le hemos dado, que le vamos a dar, y eso
es una información, o sea que el costo son datos que están agregados y dispuestos de una manera metodológicamente ordenada que se transforma en información. Entonces el dato en sí mismo no es demasiado, sino es la información la que vale. Eso se está usando muchísimo la estadística en estos días. Ustedes ven que estamos sacando cuánto de la ocupación de camas así o de otra forma, cuántos internados, cuántos contagiados, etcétera, etcétera. Y eso qué significa dentro de esto. Entonces, además de ser un número de gente que está muriendo, esa es otra historia mucho más grave que solo cosa de precio. Pero esto, esa forma de poner datos día a día, o hora a hora, o en este caso mes a mes, que es la forma más o menos que tienen los índices para seguir. Por ejemplo, el INDEC publica una vez al mes sus índices. Entonces, ese es el criterio que hemos tomado para armar este práctico. Es decir, cómo varían los precios mes a mes. Y después, obviamente, año a año. O sea que ahí se arma lo que se llama una serie de tiempo, que son los datos y la forma de ordenar esos datos. Entonces yo tengo por un lado datos y por otro lado los criterios y la receta, cómo voy a ordenar los datos. Esto es bien importante porque el que se encarga de esas cosas en Argentina es el INDEC, con C al último. Entonces, Instituto Nacional de Estadística y Censo, que por algunas épocas estábamos dando cosas muy raras en este práctico porque el INDEC publicaba cualquier número. Y entonces no eran confiables, pero había un montón de consultoras privadas que hacían, pero no era el dato oficial de la Argentina. Felizmente ahora parece que ese problema se ha solucionado y son datos terribles, pero lo mismo son datos que van ocurriendo, entonces nos ayuda a tomar bien las resoluciones, digamos. Entonces, ¿qué hace el INDEC? Ordena los datos que consiguen de todas las encuestas y cosas, y con eso elabora el índice. Entonces, el índice es una fuente de información, no solo de datos. Dentro del índice están contenidos los datos. ¿Cuánto vale el pan? ¿Cuánto vale la manteca? Etcétera, etcétera. Todo eso está contenido dentro del valor del índice. Y ese índice además se hace por zonas, de modo que influye si los precios son de Buenos Aires o son del noroeste, del área pampeana, del sur. Y es curioso porque tienen distintos precios las mismas cosas. Y eso también cualquiera que viaja frecuentemente a Buenos Aires se da cuenta que allá las cosas son mucho más caras que acá. Y algunas, y hay otras que están más subsidiadas, esa es otra historia. Pero básicamente es eso, generar un índice, generar información para que sea útil para distintos fines, digamos, como el caso nuestro para ver en qué épocas vamos a tener mejores precios, en qué épocas peores, qué ha pasado con los precios en los años, sobre todo cuando estoy por hacer un proyecto, ¿cierto? Algún emprendimiento. Esa es la idea. Entonces, la forma más sencilla es tomar el precio de este mes y sacarle el porcentaje respecto del mes pasado. Eso es todo, o sea que es sencillo, ¿cierto? Después de eso, hay también que tiene que ver con esto, que es el relativo eslabonado, que si ustedes me permiten, ya lo vamos a ver en el práctico. Hagamos un paréntesis ahí para que de ese modo podamos verlo ahí con más claridad con un ejemplo. Pero son índices que solo valen los precios. Abajo hay otros índices, por ejemplo, es para un precio. Por ejemplo, yo puedo sacar el porcentaje relativo del precio del pimiento, por ejemplo, pero realmente ¿para qué es tan útil el precio del pimiento? No sirve mucho el precio del pimiento, es un índice muy sencillo, muy flojo, el porcentaje relativo, ¿no es cierto? Pero después tenemos otra cosita un poquito más elaborada, que son los índices agregados. Agregados quiere decir donde amontonamos, obviamente. Y en ese índice agregado tenemos los índices simples, que ya esto es más interesante porque suma de valores cuando sumo los precios de algunos productos que son
similares. Por ejemplo, si yo digo voy a hacer un índice de verduras, ¿no es cierto? Entonces, ahí está suma de precio. Sumo los precios de un conjunto de bienes. Ahí, por esto es lo que no los quería hacer asustar todos, porque ya lo vamos a explicar bien esto para que lo entiendan. Entonces, ¿qué bienes voy a usar para hacer suma de precios? Supongamos los de la verdura. Entonces, ahí arriba dice, hay dos subíndices que tiene el precio. La letra P es precio, I es índice, 100 ya saben que es 100, pero lo multiplican por una relación de suma de precios. Dice que se suma según I, ¿qué son I? Y le pone un número a cada una de las verduras que me interesan. Entonces voy a poner, por ejemplo, 3, solo para el ejemplo. Voy a poner papa, que se consume mucho en la verdulería, tomate y pimiento. 3 valores, 3 precios. Entonces ahí arriba dice, suma de los precios de qué? De I variando de 1 hasta 3, que son la papa, el tomate, y es fácil, ahí están significando distintos precios. Pero tiene otro subíndice que es T. Y ese periodo T, ese valor T implica un periodo de tiempo, porque entonces si lo voy a sacar este índice semanal, yo voy a tomar promedio de los índices de la papa de esta semana y después voy a tomar lo de la otra semana y lo de la otra semana y así cada semana va a ser un periodo T, que va a ir variando. T también varía desde 1 hasta JT, ¿no es cierto?, hasta los periodos que a mí me interesen tomar. Pero es muy importante acá el denominador, porque acá en el denominador toma un patrón. Ese patrón son los mismos productos, también uno que va hasta 3, para el ejemplo sencillo que dimos de los 3, o sea, de papa, tomate y pimiento. Pero es sub 0, además de sub I. Y ese sub 0 quiere decir del periodo que considero base. Ahora, veamos eso qué significa. ¿Se acuerdan cuando hacíamos la estatura y decíamos que 1,70 es 1? Ahí estoy poniendo arbitrariamente un periodo 0 y todas las estaturas de los demás se van a comparar con el periodo 0, con el individuo 0, el individuo patrón, y eso significa lo que está en el denominador. O sea, en el denominador está la suma de los precios para un periodo que lo considero inicial, o referencia, o modelo patrón. Entonces, I e I significan los productos que yo he elegido para ponerlos en la canasta. Acá viene otra cosa que siempre ya técnicamente uno lo va viendo. ¿Qué cosa es buena para sacar un buen índice? Si quiero sacar un índice de verduras, con estos 3 que yo les digo tendríamos bastante buen índice. Pero si yo en los productos que elijo, perdón, en los productos que elijo está, por ejemplo, la escarola, que ni la conozco del todo esa verdura yo, pero si la pongo ahí, ese precio también va a afectar, y va a afectar de una manera, inadecuada, diríamos, ¿no? ¿Por qué? Porque la escarola no representa la importancia que tienen las otras verduras. Bueno, ahí están los criterios para armar bien los índices y también para cómo mentir con los índices. Porque si yo veo que hay productos que no han subido mucho de precio porque la gente no los consume y entonces los pongo ahí, el índice va de abajo, entonces encima no hay inflación, ¿me entiendes? Como el asunto es ya cuando la cuestión más bien política se empieza a meter en esta cuestión que es técnica para hacer, entonces, ¿qué es hacer un índice correcto? Usar una metodología correcta y además elegir con buen criterio lo que va a representar. Bueno, ahora vamos a ver el otro que sigue, que era en el cuadrito, por favor, José. El cuadrito decía suma de precios, seguimos.
suma de valores o suma de precios en este caso, y relación de índice o promedio sencillo de valores, que es similar al anterior. Vamos a ver ese, si te parece, el 2, el 1, el 2, 1, 2, también abajo. Si han entendido este, ya salimos bien. Vamos, vamos. El otro, ahí está. Acá se ha armado el índice de otra forma. Similar al caso anterior, pero vamos a seguir tomando los tres productos y va a ser también un índice hortícola, ¿no? Tres productos. Entonces, y también va variando de 1 hasta 3, pero la cuestión acá es que yo saco el precio y lo divido sobre el precio. O sea, precio del pimiento en el periodo T, en algún periodo que me interesa, sobre el precio del pimiento que en el periodo calificado base. Entonces recuerden que I es como qué productos son, papa, pimiento, etcétera, etcétera. Y 0 y T son los periodos de tiempo, ya no del producto, sino de tiempo en los cuales va variando. O sea que hay dos fuentes de variación en esta construcción del índice. Y ahí lo divido sobre n para ver cuántos productos son. O sea, saco un promedio de la papa, el pimiento y el tomate. Y ya lo multiplico por 100. Si ustedes por ahí, en esos días de humedad, resulta que quieren probar esto, inventen un par de precios de estas tres cositas para que sea fácil y van a ver que los índices no son los mismos. Si bien los dos son metodológicamente correctos, pues no son los mismos. Entonces, todo esto es que hay que saber cuando alguien nos dice algo acerca del índice, también cómo ha hecho el cálculo del índice. Para que nosotros tengamos un criterio o entendamos el criterio que el cual se ha hecho el índice razonable. Bueno, ¿cuál es la principal dificultad que tienen estos índices, tanto el anterior como este? Esa dificultad viene dada porque no... ¿Cuál es la importancia que tiene la papa versus el tomate versus el pimiento? Hace falta un factor más que es un ponderador de la cantidad. Si lo que más se vende y lo que más afecta a esta cosa es el precio de la papa, debiera tener una importancia mayor dentro de esta suma, de este índice o lo que fuera, tiene que tener una mayor importancia en lo que sería el conjunto de las verduras, que sería también, como diríamos, el conjunto de las verduras, que sería un índice de verduras, ¿no es cierto? Pero yo, si esto le puedo poner que la importancia relativa de la papa versus las otras verduras, entonces, obviamente, va a estar resaltado en el índice que es más importante. Este índice, el anterior, es lo que se llama, y que ahí está resaltadito muy bien, con muy buen criterio, que dice que son equiponderados. Equiponderado quiere decir que le da la misma importancia a la papa, al tomate y al pimiento. Y eso no siempre puede ser así, porque si puedo hacer un índice con más verduras, puedo darle más importancia a esos y un poco menos de importancia a la lechuga, a la cebolla, etcétera, etcétera. Ver qué es, después de hacer un estudio de los consumos, ver cuál es el que tiene que tener más importancia. Entonces, si yo de alguna forma puedo meter dentro de esta forma las cantidades de cada uno de los I, recuerden que I es lo que va variando los productos. Si puedo meter dentro de esta fórmula un factor que pondere esa importancia, voy a tener un índice mejor. Entonces, ahí es donde aparecen los índices ponderados. Hasta ahí vamos bien, no escucho preguntas. Si quieren preguntar, activen un ratito el micrófono y los escucho. Me interrumpen para que así no avancemos en vacío. Y bueno, espero que tampoco no se hayan dormido, sino después va a gastar todo el crédito. Vamos entonces a los índices ponderados. Más abajo, por favor. Ahí está.
Ahí estamos. Bueno, ya parece que estaría el signo chino, pero lo vamos a explicar un poquito. Ahí está Q, que es el factor de ponderación. O sea que Q está representando las cantidades. Entonces ustedes ven que aquí también voy sumando el precio del producto de interés, pero lo multiplico por la cantidad. Y es la cantidad de los mismos productos, obvio. Por eso Y son los mismos. Y en el denominador también tengo el precio del producto de consideración y lo multiplico por la cantidad misma. Pero acá hay una diferencia en los subíndices que tienen que ver. Ustedes ven que en el denominador figura con sub cero, ¿no es cierto? Sub cero quiere decir el periodo que considero base, o sea, como el 1,70 que decíamos al inicio. Entonces, a ver, es la misma canasta, y también es pregunta el parcial. En este índice que se llama el last paid, es de canasta fija, siempre la misma canasta, por eso es Q sub cero. Quiere decir que la canasta que voy a considerar en los precios de hoy es la misma canasta de la semana pasada que la consideré patrón, supongamos. Ahí está entenderla bien a esta fórmula. Hágala un par de veces, ténganlo clarísimo el concepto de que el índice de las PEIs es un índice fijo, de canasta fija. Es cierto que también le dicen un índice fijo, pero es de canasta fija. Y la ventaja que tiene es siempre la misma canasta que la tienen ahí resaltada, ¿no es cierto? Que es la que definimos en el periodo cero. Y ahí es y la principal ventaja del índice de las PER, que como son siempre la misma canasta, son comparables año a año, mes a mes, todos los productos, porque no varía la canasta. Siempre está considerando la misma. Acá viene otro tema que también hace la calidad del índice, que es qué tan buena es la canasta que he elegido. Obviamente que para hacer un índice, el índice que nosotros vamos a usar hoy es el índice de precios del Gran Buenos Aires, el índice de precios del consumidor del Gran Buenos Aires. Entonces, el índice de precios del consumidor es un índice de las PEIs, donde están puestos los precios, que habitualmente lo hacen semana, pues sacan el promedio mensual y sacan el índice, de cómo ha ido variando el precio. Entonces, ahí es donde viene otro tema que no está aquí escrito, pero es bueno que lo tengan en consideración, que es el siguiente. La canasta, si alguna vez entran en el INDEC, que es gratis para entrar, entran y ven índice de precio y vean ahí qué dice. Tiene alimento, y dentro de alimento después tiene bebida, tiene escolares, tiene transporte, tiene todas las cuestiones de lo que la gente consume clasificadas en distintos rubros, que esos se llaman componentes de la canasta. O sea que el índice que vamos a ver es un índice que sintetiza todas las canastas, entre comillas, todas las componentes de la canasta que constituyen el índice. Entonces, es muy interesante por varias cosas. Si alguna vez tienen ustedes tienen que buscar los precios, cómo ha venido variando la leche a lo largo de los años, y ustedes van a encontrar que en los índices de precios tienen series del año 40, del año 30, donde está el precio de la leche de todos esos meses. Entonces es una fuente para nosotros de mucha importancia el hecho de que existan eso. Ahora, ¿cómo el INDEC logra esta medición, digamos? ¿Cómo busca estos datos? Así mejor dicho. Vamos a ver cómo consigue los datos. Hay una cosa que se llama encuesta permanente de hogares en el INDEC. Y ahí hay muchos técnicos que trabajan que es la encuesta permanente de hogares.
Y entonces, cómo se consigue eso? Se consigue una cosa que también va a haber que pensarla por el índice, que es la siguiente. Dice, familia tipo del INDEC. El padre, la madre y 2 hijos en edad escolar. Obviamente que esa es una familia tipo, como todo tipo, es una familia ideal, es el arquetipo, digamos, no es que sean reales. Pero según los hábitos que van teniendo la gente más joven, ustedes, digamos, ninguno de ustedes está pensando en casarse, primero, y en tener 2 hijos, segundo, y en gastar en eso y tener para aportar a la canasta. O sea que es bien significativo esto porque hace el cambio en los tiempos. Pero eso es lo que permite pensar en una familia de lo que gastaría, por eso es índice de precio consumidor. ¿Cuánto van a gastar en divertirse? ¿Cuánto en vestirse? ¿Cuánto en mandar a la escuela? Entonces, buscan esa familia que se llama familia tipo y en principio llevan los datos de todas sus compras y le pagan por eso, ¿no? Es decir, que busca la familia y le dice, mire, usted anote todas las compras, pues le retiramos, entonces yo he comprado manteca, esto, el otro, y ahí lo tengo los datos. Entonces lo lleva el técnico que va del INDEC y los agrupa con los de otra familia y ahí hacen una idea de lo que representa eso, el tipo, el ideal. En estos tiempos ha habido problemas y mucha gente le ha hecho esas críticas. ¿Por qué? Porque el hecho de la pandemia ha tenido problemas con la encuesta permanente de hogares. Que vaya el encuestador una vez por mes a la familia y con todo el asunto de las cosas. Entonces se empezó a hacer cosas más raras, como hacer consultas telefónicas y cosas de ese tipo que no son tan, como diríamos, las técnicamente exactas o más o menos exacta, porque esto no es ciencia exacta, esto es criterio amplio. Bueno, pero volviendo a lo sencillo, el índice de las PEI es muy bueno porque como tiene la misma canasta, si tiene un kilo de manteca, digamos, es mucho, 300 gramos de manteca al mes, una familia, yo tengo los datos de manteca y siempre va a ser 300 gramos de manteca en la familia. Pero ustedes se dan cuenta que eso no puede ser del todo así, porque ahí le acaba de subrayar con muy buen criterio un amigo la obsolescencia de algunos. La canasta no puede ser inestable. Digamos, para decir y dar testimonio de mi antigüedad, en el año 2009, que yo estudiaba en Buenos Aires, no había celulares. Y por lo tanto no gastaba en celulares, pero sí gastaba en el teléfono para llamar a mi familia que andaba estudiando ahí. Entonces, obviamente que el celular ha entrado a los consumos familiares de una manera espectacular. Cada chico después de los, qué sé yo, 6 años, tienen o más, no sé, según los padres, tienen un gasto mensual que es la mensualidad del teléfono del grupo familiar. Y se ha vuelto un elemento indispensable. Y hay cosas que entran, impactan y después dejan de impactar en el índice. Por ejemplo, digamos un poco más contemporáneo, digamos el año 2010, usted quería divertirse y no había Netflix, no había Amazon, no había nada de esas cosas, entonces usted tenía que ir a lo que se llamaba videoclub y ahí alquilaba para los días de humedad las películas que le interesaban ver. Y usted tenía que tener en su casa, al inicio de toda esta cosa, tenía que tener la videocasetera, una cosa que hacía circular como cassette la película y que a veces se rayaba y era insoportable. Bueno, después vino más tecnología que vino, ya no en forma de cassette, sino en forma de disco, y eso, pero ¿qué ha durado? No ha durado ni 5 años ese modelo, entonces, pero se gastaba plata en la diversión, no íbamos al cine, pero alquilábamos las películas. De modo que todo eso tiene que entrar en la canasta y después salir, porque también una canasta que es, entonces se acepta que del orden del 5 al 10% de los componentes de la canasta pueden por año salir
y entrar. Si yo veo que hay algo que ya no va más en los consumos de la gente, los saco. Y hay algo que sí entra, los incorporo. Pero no hago un cambio radical de la canasta, sino voy haciendo esos ajustes. Eso permite que, para lo que ahí dice, la obsolescencia de algunos consumos puedan estar contempladas dentro del índice. ¿Cierto? Bueno, ventaja básicamente, pregunta el parcial, repito, ¿para qué sirve esta canasta de las P? Primero, tengo que tenerlo clarísimo, prístino, que es una canasta fija, a pesar de las limitaciones que nosotros le acabamos de significar, pero se considera teóricamente una canasta fija. Ahora, vamos a ver el otro índice, que es el índice Pache. Avanzamos, si está despierto, José. Sí. Ese. Bueno, hay alguien despierto del otro lado, ¿no? Me refiero a los alumnos, porque también tenemos que cerrar el micrófono, pero yo esperaba que hagan alguna pregunta, porque si no me parece que estoy hablando de la pared acá en casa. Bueno, los índices ponderados, que el PACHE, de ponderación móvil. El otro se llamaba de ponderación fija. El índice de ponderación móvil tiene una característica, que la canasta es variable. O sea que yo a la canasta la invento hoy, por eso le pongo un periodo T, ¿ven? Cualquier periodo lo invento. Y después a esa canasta que la definió, y por eso está en el numerador, me voy y busco los precios viejos de la misma canasta que hoy elegí, ¿ve? Que es T. Tiene una gran dificultad. Si yo quiero ver el efecto de que hoy tienen los celulares, por ejemplo, pongo del celular tanto, me voy a hacer un índice de Pache y de cómo buscan los celulares en el año 2000, cuando todavía no se usaban. O los primeros celulares que salieron, que eran del tamaño de una, del tamaño de una batería de auto, como iba colgada a la cintura. De modo que ahí tiene una gran dificultad este índice de Pache, porque, porque la canasta es una canasta que hoy la defino, y hay que ver si el producto que hoy es definido se encuentra 10 años atrás. De cualquier manera, sí se usa, sobre todo para lo que, de los pocos usos que tiene, según lo que me quiero enterar, para, por ejemplo, la canasta de vinos. Siempre Argentina exporta la canasta de exportación de vinos. Siempre Argentina ha exportado vinos. Entonces hay más o menos precios de los que ha salido el vino antiguamente. Pero en la actualidad hay un gran impacto en el mercado mundial, sobre todo el Malbec y todos esos vinos que se dicen argentinos, que ha empezado a exportarse en mayor cantidad hacia todo el mundo. De modo que ahí sí puedo buscar algún precio de vino más o menos similar al que estoy, puedo armar un índice de estas características. Desde el punto de vista, ve acá, lo hice variar ahí abajo, entre 1 y n. Recuerden que esos son los productos. Y T, entre 0 y M, 0 es el periodo base y M es cualquier periodo después, 10 meses después, 20 meses después, lo que yo esté estudiando, varios años después. Bueno, eso es para ver que les sea más amable la lectura de lo que le expliqué. Creo que vamos a poder entender más al 10º periodo. Hago un poco más abajo y vemos algo los precios. Estamos, ahí está el nuevo índice. Bueno, acá vienen también otras preguntas de parcial. Acá dice el primer párrafo ahí,
Bueno, el título, precios corrientes y precios reales. Después de pensarlo un poco, pensando en esta clase, digo, a veces nosotros los precios corrientes también les llamamos nominales. Hace a nuestro vocabulario científico la materia. Entonces tengan en cuenta que tienen que estudiarlo en los dos términos. Corrientes o nominales, o históricos también le dicen a veces, quieren decir los precios tal como se presentan en un cierto día con cierta unidad monetaria. Si usted está haciendo un trabajo largo, supongamos de 30 años, 20 años, usted va a encontrar que un kilo de carne valía 20 o 200 australes. Hey, ¿qué hago con eso? Entonces, 200 australes es el precio corriente, lo tengo que respetar. Después lo tengo que trabajar, pero lo tengo que respetar. Ese es un precio corriente. O precio nominal o también precio histórico. Y hay otro precio que es el precio real. El precio real son los precios que están ajustados por la inflación. O sea, yo esos 300 australes, por ejemplo, que yo tenía en el año 87, ¿cuánto valen hoy? En los pesos de hoy. Entonces, ahí tengo que hacer dos trabajos. El primero es corregir el tema de que cuando finalizó el austral, un peso era igual a 10.000 australes. Entonces esos precios en australes les tengo que correr 10.000 lugares, o sea, 4 ceros. O sea que si son 300 australes, la primera parte que voy a tener que poner 0,0300. Ese va a ser el valor en pesos de esos australes. Ese hecho se llama repudio o ver el repudio monetario. Nosotros tenemos ya varios repudios monetarios. Repudiar una moneda quiere decir que la moneda que existía hasta cierta época ya no la quiero más y ya no se viven más los australes y los de repudiados, pero tienen una equivalencia al peso actual. Y el peso actual ni siquiera tiene esa equivalencia, porque ve ahí está lo que yo les decía, precio corriente, quiere decir precio tal como se presenta en ese momento. Y ahora veamos el asunto del precio corriente y vemos el efecto del repudio monetario. Ahora lo que corresponde es ver cuánto equivale hoy ese dinero en valor de compra. O sea, yo con 300 australes compraba algo, ¿cuánto compro hoy? Entonces ahí puedo ver si los precios reales han subido. Para tener una serie de precios que yo la pueda usar, tengo que tener serie de precios reales. O sea, serie de precios indexados. Monetario es cuando a los australes no los quiero más y digo, ahora ya no existen más los australes y va a existir un nuevo peso que se va a llamar peso convertible, que era un peso maravilloso porque era un peso que era igual a un dólar. Y eso ha durado varios años, los años 90, y ha significado también la reelección del cierto Patilludo que teníamos presidente, y ha sido precisamente porque valía un dólar. Y es fantástico porque realmente un peso vale un dólar. Y 100 pesos, desde ese mismo 100 pesos de hoy, también valían 100 dólares. Así que imagínense lo afortunado que sería si hubiéramos conservado eso. ¿Y qué ha pasado? Después de eso, hacia el fin del gobierno de la Rúa, cuando nombro los apellidos, no estoy haciendo política, por favor entiendan, sino que para ubicarlos en el tiempo, quiere decir, fin del 2001, ¿no es cierto? No se pudo mantener más el sistema ese de convertibilidad y esos pesos que eran convertibles se han transformado en pesos ordinarios que son los que tenemos hoy, que no necesariamente están fijados a un precio de una moneda fuerte como ha estado durante casi una década.
Bueno, y ahí en esa década ya vamos a ver que no ha habido mucha influencia. Muy bien, entonces hay alguna gente, esto también viene por el tema del vocabulario técnico, que a los precios reales le dice precios constantes. Eso no me gusta a mí usarlo en esos términos. ¿Por qué? Porque precio constante me quiere decir a mí que siempre el mismo precio, no necesariamente así. Precio constante, en realidad sería mucho más adecuado decir precios comparables y no precios constantes. Espero que me hayan entendido bien este concepto, porque si no lo puede traducir error. Entonces, las preguntas que tenemos a veces para los parciales, ¿qué es un precio nominal? Y si usted no sabe que nominal es lo mismo que corriente, lo mismo que histórico, se va a ver figurilla para contestar esa pregunta, que es muy sencilla. Y a alguno que se le escape precios constantes, quiere decir que está hablando de los precios reales. Bueno, ¿cómo traemos, eso es lo que sigue, cómo traemos los valores históricos a valores de hoy? Que sería indexar. Eso se llama indexación. Indexar quiere decir transformar esa serie que estaba en distintas monedas, en distintas épocas, en un valor comparable a hoy. Esa sería la indexación. Y el proceso al revés, es decir, llevar valores de hoy o de hace poco a un valor histórico. ¿Cuánto vale un kilo de carne si lo ponemos en Australia? Lo podemos hacer tranquilamente al revés, es deflatando. Esto se hace, vamos un poquito más abajo, de qué más tenemos. Esto se hace habitualmente para los prácticos, ¿no? Viene aquí algunas consideraciones, que eso como no corría, me fijaba acá en los apuntes que tenía en la mano, pero es lo que está ahí. El precio, el periodo base, eso es importante. En general se procura, mire que dice periodo base y no, que también le pueden llamar año base, habitual. Entonces, se puede buscar un valor teórico. La verdad es que, bueno, se puede ver un valor teórico, pero creo que lo voy a explicar mejor con la planilla. ¿Te animas a subirlo un poquito a la planilla del práctico? Bien, pongo el Excel. Exacto. Y no se preocupen que ya vamos a terminar un ratito nomás. Pero va a ser más fácil ver. Vamos arriba al cuadro 1, por favor, a la tabla 1. Bien arriba de la tabla 1. Estoy en Ahí la estamos. primera tabla. Muy bien. Esta serie son precios corrientes de novillo en Liniers. ¿De dónde lo hemos sacado toda esta tabla? La hemos sacado de, están publicadas en el mercado de Liniers, pero de ahí las sabíamos sacar antes, pero después ahora ya no es más gratis el mercado de Liniers. Para entrar a buscar datos ahí hay que pagar. Pero felizmente el Ministerio de Agricultura de la Nación, que también aparece como página Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, SAGIP, ahí tiene un área que se llama para distintos productos, tiene los productos agropecuarios, perdón, o agrícola, mejor dicho, tienen los productos pecuarios, que ahí dentro de los productos pecuarios, que es la división ganadería, o la sección ganadería del ministerio, está una parte que se llama datos históricos o estadísticos, y ahí aparece. Y así todos los años lo vamos copiando y vamos sacando. Es muy bueno porque ahí pueden sacar pollo, de otras cosas, si les interesa, también está ahí. Y son los precios como está. O sea que un kilo de novillo vivo de línea, como ven ahí, en enero del año 93 costaban 80 centavos, 80 guitas el kilo de novillo. Novillo tiene 400 kilos, 350.
tratan de que sea lo más grande posible para que así, mientras dure la convertibilidad en carne de los pastos. Bueno, y ahí es donde ustedes ven cómo lo que costaba y cómo ha ido subiendo suavecito el precio. Y si bajamos para verlo el año 2000, el lío que tenemos ahora con la carne, en el año 2021, ahí está. Entonces, en el año 2021, ustedes ven que un kilo de carne en Liniers estaba costando 173 pesos. Conclusión. Yo digo lo siguiente. Está más caro que en el año 1993, o está igual, equivalente el valor, ¿se entiende, no? Entonces yo lo que tengo que hacer con esta serie es, con los índices de precios, transformar toda esta serie que son de precios nominales o corrientes, los tengo que transformar en precios reales. Y ahí voy a ver, recién ahí, si es que es más caro o es más barato. Y ahí puedo operar todo, atravesarla toda la... Ahora no puedo sacar promedio de un año porque no sé si a principio de año, a final de año va a ser lo mismo. Como ustedes pueden ver ahí en los pequeños 4 meses del año 2021, que en 4 meses ha subido de 146 a 170, no puedo sacar promedio ahí. Tengo que esos 146 ver cuánto equivalen hoy según la inflación. Entonces ahí voy a transformar toda esta tabla, la voy a transformar en tablas reales. ¿Mediante qué cosa? La indexación. De la misma manera que si yo quiero saber cuánto vale esos 173 pesos en el año 2002 en enero, que valía 0,75, yo puedo transformar toda la serie para ese periodo en un proceso que se llama deflactación. ¿Ven? Entonces puedo hacer una cosa u otra. Y eso es lo que me permite hacer toda la serie comparable. Y eso gracias a los índices de las PEI. Bueno, si esto está ahí, está claro, vamos a ver la tabla 2, que es una tabla interesantísima, porque es como si fuera la tabla esmeralda, porque ahí está toda la historia escrita. Tabla 2, ahí está. La tabla 2 son los índices de precio de, como le decía, del Gran Buenos Aires, que tienen como base diciembre del 2016 igual 100. Si ustedes se fijan, ahí te señalan el año 2016, diciembre en amarillito, tiene un valor que se llama 100. Esto es lo que yo le quería explicar y que me era muy difícil explicarle en prosa. Acá lo pueden ver. Históricamente no se tomaba un mes, sino el promedio de un año. Es decir, que el índice 100 no era de un mes en particular, sino era el promedio de un año estable. Eso quiere decir que no haya inflación, nada. Entonces yo podía haber tomado un año que no ha habido variación de precio o de índice y decir, este es un año estable y por lo tanto el promedio de este año va a ser 100. Esa es la forma. Después ha habido una época en la cual también en el año 2008, en el mes de abril, se hizo un mes. Ahí fue la primera vez que se hizo un mes. El año 2008, abril, igual 100. Eso lo hizo también en el gobierno de Cristina. En el año 2008 ya la inflación empezaba a apurar un poco. No estoy haciendo política de vuelta, sino estoy diciendo lo que pasa para ubicar la fecha nomás. Bueno, entonces acá está todo lo que se ha vivido en índices. Y esos 100 del año de diciembre, si yo en diciembre con 100 pesos compraba algo, en el mes del 93 con 12 pesos compraba lo mismo. ¿Se entiende lo que es esto? Bueno, espero que sí se entienda. Bueno, entonces analicemos un año. Por ejemplo, veamos año 95.
1995, no se lo ve, pero lo podemos considerar. Ese año ocurrió un gran susto argentino, un horrible susto, que después no se verificó que fuese así, y ese susto es que no le iban a reelegir al Patilludo. Y resulta que si ustedes se ponen a fijar, los índices de ese año han sido, no ha variado nada, ¿ve? Incluso bajado, quiere decir que en el mes de marzo, o en febrero, en marzo estaban las cosas más baratas que en febrero. Caramba, ¿qué pasó? Y después todo alrededor de 14, ¿ve? Subía a 14,6 y después bajaba a 14,2, quiere decir que los precios bajaban. No era Suiza ni nada de eso, era la Argentina. Y no necesariamente estábamos bien. Pero ese periodo que estamos viendo es un periodo de la convertibilidad, donde un peso equivalía a un dólar. Ya seguramente que en política van a ver bien cómo afecta el déficit fiscal a la estabilidad del peso, de la moneda, y a su vez a que pueda ser comparable. Lo que ocurre básicamente es el déficit fiscal sería brevemente lo que ingresa al Estado menos lo que egresa. Si a mí me ingresa poco dinero y tengo que soltar mucho dinero, ese dinero sale, si no tengo oro guardado en el Banco Central, sale sin respaldo, y entonces tiro papeles pintados a la calle. El comerciante que sabe, y también el que está, ¿cómo se llama? El que está empleado, sabe que esos papeles no valen lo mismo que antes, y entonces el comerciante para el mismo producto dice, no, esta mesa ahora vale un 20% más. Y el obrero dice, yo tengo que cobrar por lo menos un 25% más, porque si no, no voy a poder comprar la mesa. Y así va haciéndose una espiral, que es por impresión de los billetes sin respaldo, que es lo que genera inflación. En este caso, cuando yo gastaba de más, que ahí había un milagro, se gastaba de menos, sí, se gastaba bastante de menos, porque había una política fiscal de ajuste permanente, pero si faltaban unos pesos, en el mundo nos creían, y entonces usted iba y conseguía plata prestada de afuera, dólares, y los metía en el Banco Central y metía la maquinita. Entonces no afectaba porque usted sabía que los dólares estaban en el Banco Central, por más que no eran nuestros, eran prestados. Y así cuando hago eso año tras año tras año, se arma lo que era el fenómeno que después todos pegamos la cabeza contra la pared, que se llamaba deuda externa. Porque pues, todos los años gasto más de lo que consumo y llega un momento en que ya no nos prestan más. Y ahí es donde viene un término que se usaba mucho en esa época y que ahora el presidente también lo usó, que es el asunto de la borrachera. ¿Verdad? Dice que la Argentina estaba borracha de imprimir y de soltar cosas. Bueno, ese básicamente es el esquema que está. Y es un esquema que ha durado hasta, ustedes ven en la época de la Rúa, que es el año 2000, 2001, bajamos un poquito, y ustedes ven que en el año 2000 de la Rúa, el precio también iba bajando, los precios, ¿ven? Empezó en 14 y después terminó en 13. Y después los corridos se iban en helicóptero y no sé qué más. Pero claro, ahí ya no le prestaban plata. Y como cuando no le prestaban plata, la gente empezó a no tener trabajo. Empezó a aumentarse la pobreza. Y ya el comerciante no solo era que no le lanzaban los billetes, sino que no lo vendía a la mesa. Entonces también cuando ya tengo mercadería que no la vendo, trato de sacarle un menor porcentaje y está. Entonces ustedes ven que el año de la Rúa fue bueno. Y el otro año también ha sido un año muy estable en cuanto a inflación, pero muy inestable en la cuestión social. En diciembre del año 2001 es que terminó el gobierno de la Rúa y el fin de la convertibilidad. Ahí ya había puesto varios ministros de Economía que no duraban
nada. Incluso lo puso al mago de un pelado que era ministro, lo puso para que arregle las cosas y no pudo. ¿Por qué? Porque un mes le han creído, 2 meses, pero después ya no más. Y entonces el riesgo país empezó a subir, la plata se ha puesto cara, no había plata afuera, entonces lo único que nos quedaba era salir de la convertibilidad. Entonces decían, el creador de la criatura, decían los diarios, tiene que ser el que la mate a la criatura, que era ponerlo al pelado. Y en diciembre de ese año fue un desastre. El día 19 de diciembre, eso me lo acuerdo muy bien, disculpen que me ponga tan autorreferencial, porque estábamos inaugurando, o sea, era el año inaugural de la maestría en ciencia agraria del ingeniero Ramallo. Y ese día teníamos clase con un profesor que había venido de Buenos Aires, y yo tenía que llevar azúcar y todas esas cosas que hacen falta para el cafecito, y resulta que no tenía dónde comprar azúcar, porque la gente empezaba a saquear los comercios. Caramba, parece que estábamos Entonces uno avanzaba y ponía el seguro en el auto y los almacenes estaban cerrados para ir al manantial del Hiperlibertad, estaba rodeado por ciertos autos de una escudería que era del cielo, que tenía 5 estrellas, una cosa así, que era don Rubén el dueño, y para que nadie se atreva a entrar, ahí no pasó nada, pero en la Libertad del Acceso Norte sí, y ahí aparecía la gente con carritos, con cosas para llevarse cosas de ahí, se llevaban la máquina de registradora, la de cortafiambre, lo que encontraban. A ver. Bueno, y una felicidad la gente no se imagina los rostros, era para sacar un montón de fotos, una desesperación, y uno cree que era el fin del mundo. Cuando estudié sociología, el profesor me decía que en eso había pasado el inconsciente. Nunca antes habíamos tenido conciencia de la cantidad de pobres que se estaba generando y del malestar que había en las orillas. Empezó a aparecer lo que se llamó la noctuidad, aquel que nunca tenía nada para hacer de día, entonces amanecía a las 7 de la tarde y salía a tomar cerveza, a robar y a hacer destrozos. Es decir, él dice lo siguiente, es como el inconsciente social. ¿Has visto cuando vos tenés un mal personal, psicológico, y te empieza a molestar y te sale roncha, te sale asma, te sale agito? Bueno, esto ha sido, según él, que lo hacía una buena similitud, que era como si el inconsciente social hubiera aparecido y todos nos alarmábamos de que esas cosas eran posibles de que pasen en la Argentina. Entonces, ¿qué es el fin del mundo? Fíjense qué cosa curiosa. Enero del 2002, pueden verlo en el campo B46, en ese mes hubo en Argentina 3 presidentes. Cuando estudiaba historia me decía que el día que se había muerto Belgrano había en Buenos Aires 3 gobernadores en el mismo día. Bueno, nosotros imitamos una cosa parecida a eso, que fue en el año 2002, en enero, y la inflación estaba ahí. Entonces, esa vuelta, vino y expropiaron, hicieron el corralito, se llevaron la plata a la gente que tenía guardada en el banco, se armó un lío importante, y había 3 presidentes en el mes, hasta que por último salió otro candidato que se quedó ahí un tiempo, que fue el que le decían el cabezón. Y él puso el dólar que estaba a 1 peso, lo pasó, se vendían en enero el dólar hasta en 4 pesos. O sea que era un gran susto, la gente puede decir, pucha, si yo hubiera cambiado mis 100 pesos, tenía $400. Perdón, $100 eran 400 pesos, pero era que suba 4 veces el dólar. Si hoy subiera 4 pesos el dólar, que digamos que esté a 150, sería 600 pesos, nos moriríamos de angustia. ¿Qué ha pasado? Es el fin del mundo. Y entonces todos nos asustamos mucho. Se asustaron los empresarios, se asustaron los políticos, nos asustamos los empleados, se asustaron los pobres, se asustó todo el mundo.
Y ahí avanzando eso, yo pensaba, y después empezó a arreglar la cosa. Si usted va corriendo a lo largo de los meses, va a ver que llega al mes de diciembre de ese año, con el cabezón ya, que ni sube el 100% siquiera la inflación. Ha subido apenas un 50%. ¿Qué ha pasado? Bueno, los economistas somos muy buenos, dicen, para explicar la cosa después en el pasado, pero aquí para mí había una especie de milagro, un susto colectivo, algo porque yo ya enseñaba economía en simultánea, menos mal que no me tuve que dar curso de posgrado, nada en ese diciembre, porque cuando pedían explicaciones de qué estaba pasando no lo hubiéramos podido explicar. Como yo hasta el día de hoy no puedo explicar todo, salvo por susto, que no haya subido más en el año 2002 más de un poquito la inflación. Y de ahí empezó a arreglarla, después vino un cierto tuerto, ¿no es cierto? Y de ahí para adelante ya fue más o menos estable en un periodo, hasta hizo un periodo de 4 años, que llegó al 2005, y de ahí, como no podía ser reelecto, la presentó a Cristina, y Cristina siguió ahí adelante con 2 periodos también, hasta llegar al año 16. Y ese ya más o menos la tiene usted, porque le he contado historias cuando ustedes ni siquiera habían nacido, se me hace. De modo que ustedes pueden ver acá con los índices de precios que hemos pasado con la inflación. Hay mucha historia en esto, si uno la puede descubrir. Si uno ya baja al año 2020, ¿no es cierto? Para saltear las otras épocas también duras, en el año 2020 la carne ha subido una barbaridad. Y los índices también van subiendo en forma importante. De ahí es que esperan que en el 21 tengamos un 50% de aumento, casi como en la época del 2002, esa crisis que hemos subido de 13 a 19, bueno, aquí vamos a subir de 389 a suben 50 puntos, de 50 puntos más, estaremos como en 450, qué sé yo, a fin de mes, a fin de año. O sea que ahí va apareciendo toda esta cosa. Bueno, ahora lo que tendríamos que ver es cómo hemos hecho esta transformación. Para hacer esta transformación nosotros hemos usado, lo único que me parece es que hemos pasado a todos estos valores, ¿no? Que era interesante, sí, está todo en valores. O sea que los grabados en valores, ¿ven? Pero todo esto tiene una formulita cargada ahí en cada celda. Sí, está pasado todo en valores. La que está con fórmula del cuadro siguiente. Ahí está, veamos el cuadro siguiente, meta, vamos al cuadro siguiente, está en valores, tiene que estar en valores, está bien, sí. Soy yo que producí un desfase. Vamos al cuadro de precios reales. Acá está cómo hacemos la indexación. O sea que, ¿se acuerdan que en enero del 93 estábamos en 80 centavos por el precio corriente? ¿Se acuerdan de eso? Bien, espero que sí se acuerden. Es decir, enero del 93, perdón, no es 92, enero del 93 decía 0,80 en los precios corrientes. Y ahora en los precios reales dice 28,32. Quiere decir que en esa época, a valor de dinero de hoy, conseguiríamos la carne a 28 pesos. El kilo de novillo en Liniers. Vean ustedes el título del gráfico. Dice, serie de precios reales por kilo de novillo en Liniers, indexado por el índice que está en el cuadro anterior. Al mes de abril del 2021, o sea, al mes pasado. Recientemente, 2 meses pasados, digamos que estamos ya en julio. Todavía no se han publicado los índices de mayo. Entonces, quiere decir que eso, 173, el precio de hoy en serio. Pero equivalente a eso, si hubiéramos estado con los precios del año 93, estaría eso a 28 pesos. ¿Eso qué quiere decir? Que ahora ya son comparables los valores.
¿Ven? Yo ya puedo comparar, porque todos los precios que están ahí son precios a abril del 21. Y eso me permite a mí hacer algunas travesuras con estas cosas que no las podía hacer en los precios constantes, perdón, en los precios corrientes, porque estos son precios constantes, precios corrientes en la tabla 1. Con los precios corrientes no podía sacar el promedio que está acá fuera del gráfico. Quiere decir que todo el año 93 ha tenido un promedio de precios en todos los meses de 26,20 el kilo de novillo y guineas. Y si ahí le echan una ojeada hacia abajo a los promedios que ha habido cada año, ¿verdad? Seguimos bajando y llegamos hasta el año 2020, creo que tenemos los promedios del año completo, que ya son más de 3 cifras, que ya en el año 14 empezaron a valer 122 pesos, ¿ver? 122 pesos el kilo de... Todos estos valores no son los que están en la tabla 1, sino son los equivalentes a esta. ¿Se acuerdan que en enero de este año estaba 143 pesos, ahora está 166? ¿Por qué? Porque ahí está corregida la inflación de los últimos 3 meses, o 4 meses hasta abril. Esa es la maravilla. ¿Y cómo se hace eso? Ahí arriba está la fórmula. Ponete, no, porque este es justo el último. Cualquiera, ponete y ahí está la fórmula. Bueno, esa formulita se puede agrandar, sería fantástico. No sé si da mi vista, que ya no me da. Pero se hace una regla de 3 simple. El precio en enero del 71, el precio nominal, que es B4, allá arriba en la tabla 1, por el índice E65, ¿ve? El índice 441.90 que está en la tabla anterior, el último, y está fijo, porque tiene los signos peso a la orilla, como ya saben ustedes. Y sobre el índice B37, que corresponde a ese mes. Entonces es una regla, sale de la regla de 3 simple. Esa regla de 3 simple lo pueden hacer. Precio viejo, guión, índice viejo. Precio nuevo, la incógnita para ver cuánto es. Y le pongo ahí el índice nuevo. Y ahí el índice nuevo lo he puesto fijo, que es 441 para hacerlo abril. Y esos valores todos son valores actuales. Háganlo 1 o 2 con la calculadora, siguiendo ese sistema, y está. Bueno, ahora ya me permite a mí hablar un poquito mejor de lo que estaba hablando hace un rato, que es periodo base. Una de las cosas que puede ocurrir, como ahí ocurría cuando estaba en el año que le dije que Cristina había puesto en abril del 2008 el índice 100, pero este está corregido ahí, porque ustedes ven que ahora abril del 2008 es 46. ¿Por qué? Porque hemos hecho con la nueva serie de diciembre de 2100, diciembre del 16 igual 100, el índice estoy diciendo, ¿no es cierto? Y ahí he podido empalmar la base, también con la regla de 3 simple. Entonces transformo todos los valores a los valores del nuevo índice con la nueva base del índice que es el año 2016 diciembre. Bueno, eso es lo que quería decirles también, que a veces hay que empalmar las bases. Y otra cosa falta decirles, que ya les digo, y con esto ya vamos terminando. El efecto del repudio monetario ya les dije, como por ejemplo pasé de Australia a peso, y cómo el peso cambió de calidad en diciembre del 2001, cuando se fue de la convertibilidad y fue un peso vulgar nomás, cómo se cambia la canasta de composición. Todo eso está aclarado en la guía, que es lo que yo quería ver, que lo hayamos visto a todos esos detalles. Bueno, el resto yo lo dejaría para verlo el viernes, si ustedes me permiten. Y si tienen preguntas, con gusto. Y si no, he dado una clase harta aburrida.
Sin preguntas. Yo no tengo preguntas, profe, pero me gustaría saber si la clase va a estar subida después para volverla a ver. ¿Qué dicen los técnicos de ese asunto? Sí, va a estar Va a estar disponible en el canal de la cátedra, el canal de YouTube. Apenas termine ya queda. Perfecto. Amigos, lo único que Muchas gracias. Lo único que les voy a pedir es que tengan más o menos reservado esto, porque uno lo trata de dar un poco coloquial, no es muy académico algunas veces las expresiones, ¿me entienden? Entonces úsenlo para ustedes, para poder aprobar, pero no necesariamente para otros fines, ¿no? Por favor. ¿Se entendió? Gracias. Bueno, muy bien.